Cuando volví de mi Erasmus, supe que había llegado el momento de empezar a buscar trabajo. Había desarrollado proyectos personales, me quedaba solo un año de carrera y tenía muchísimo tiempo libre. Sin embargo, me rechazaron en mis 2 primeras entrevistas. Hoy puedo decir que he obtenido el trabajo de mis sueños, y eso fue gracias a que extraje estas lecciones de esa experiencia de fracaso. ¡Hola! Quiero que seas bienvenido o bienvenida a Alpaca Tech, tu canal de confianza sobre tecnología. Yo soy Jesús Lagares, un entusiasmado de la comunicación y la tecnología que pretende convertir este canal en un lugar de referencia en términos de divulgación tecnológica. Hoy voy a contarte una historia personal. Hoy voy a contarte algo que me ha servido para encontrar mi primer trabajo como desarrollador de software. Hoy voy a contarte unas lecciones que me han permitido pasar de ser rechazado en 2 ocasiones a obtener ahora mismo el trabajo de mis sueños. Como bien sabes, si me sigues en mi canal personal, este febrero finalicé mi estancia Erasmus estando 6 meses en Roma. Al volver, por tema de convalidación de asignaturas, tan solo tenía que ir a la universidad 2 días, por lo que me encontraba en una tesitura en la que tenía muchísimo tiempo libre. Y claro, entonces empecé a pensar. Tan solo me quedaba como un año para terminar la carrera, ya había desarrollado proyectos personales y tenía un conocimiento suficiente en términos de tecnología y lenguajes de programación para poder crear aplicaciones móviles, páginas web, pequeños algoritmos, etcétera, etcétera. En resumen, me sentía todo un programador con derecho a trabajar. Por este motivo comencé a buscar trabajo, que si InfoJobs, que si LinkedIn, que si preguntar a mis conocidos, todo lo que se me ocurría en ese momento para acceder a alguna oferta laboral. Buscaba prácticas o media jornada, al fin y al cabo tenía que ir a la universidad y los 2 días que tenía que ir, meter las 8 horas de un trabajo completo me iba a ser muy complicado. Por H o por B llegué a una entrevista para una empresa que me gustaba bastante. Pasé la entrevista con recursos humanos con, yo diría que bastante buena nota, me mandaron la prueba técnica, me enfrenté a mi primera prueba técnica y la resolví en un tiempo bastante rápido. Me dejaban una semana y yo la envié al segundo día. Pero sin embargo, en la entrevista técnica con el equipo de ingeniería me destrozaron. Viendo mi código me empezaron a hacer preguntas sobre ello, y cuando yo terminé les pregunté que qué les había parecido, que cómo podía mejorar el código, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando me partieron en 2. Empezaron a decirme que debería de conocer mejor el lenguaje que estaba utilizando, Python en ese caso, que investigase sobre patrones de diseño, arquitectura en capas, algunos conceptos básicos de arquitectura de software, que tenía que aprender sobre testing, que me buscase alguna que otra metodología, etcétera, etcétera. 1000 comentarios que me dolieron en el alma porque yo creía que había hecho la prueba perfecta. Al fin y al cabo había resuelto el problema de una manera eficiente y que yo creía que estaba bastante bien. De hecho, es que yo diría que no podía hacer más en ese momento. Les había entregado todo lo que tenía, les había dado todo lo que sabía. Y aún así, me partieron en 2. Después de eso, estuve un tiempo de bajón, pero busqué y encontré una segunda entrevista. Esta vez ya no como desarrollador, sino como administrador de sistemas. Un puesto que me interesaba un poco menos, pero la verdad es que estaba desesperado por obtener trabajo, ya que no quería tanto tiempo libre. Creía que debería aprovechar ese tiempo obteniendo algo de experiencia laboral. Hice la entrevista con la persona y en ese mismo momento me hizo la prueba técnica. Pasé la prueba técnica y a día de hoy todavía no me ha dicho nada sobre el resultado. O sea que al menos en la primera me dijeron que me rechazaron, pero es que en la segunda ni se dignaron a decirme que no me cogían. Por lo cual, después de ese rechazo sí que quedé destrozado. Más allá de la mala educación, por no decirme siquiera que estaba fuera del puesto, estaba a punto de completar la universidad y no era capaz de pasar una entrevista para un contrato de prácticas en una empresa como desarrollador. O sea, había desarrollado proyectos personales, yo creía que conocía qué es lo que me quedaba. Con todo esto rondándome la cabeza, me vine abajo. Como te digo, estaba a punto de titularme como ingeniero informático. Y si después de pasar por ello había un montón de cosas que no sabía, había un montón de cosas que no me capacitaban para poder trabajar como desarrollador, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Cómo iba a obtener trabajo? Me pasé un par de días bastante bajonado, pero entonces me dije, ¿qué coño estás haciendo? Empecé a pensar sobre todo lo que había pasado y apliqué una frase que me encanta y que es el título de un libro, que es el de hazte tan bueno que no puedan ignorarte. A raíz de eso, comencé con un plan que te contaré en un posterior vídeo con el que conseguí incrementar el valor de mi perfil como desarrollador por mucho y conseguí obtener el trabajo que tengo ahora mismo. Pero lo importante es que, mirando en retrospectiva, levantándome de esa doble caída,
aprendí lecciones súper valiosas que me permitieron mejorar y que me permitieron llegar a donde estoy hoy. ¿Quieres saber cuáles son esas lecciones? Lección número 1. Resolver el problema no es suficiente. En una entrevista técnica, y en sí, cada vez que tengas que programar algo, te vas a encontrar con un problema que vas a tener que resolver. Sin embargo, eso lo hace todo el mundo. Encontrar la solución a una cuestión, crear un algoritmo capaz de resolver algo, lo hace cualquier persona con el tiempo y los medios suficientes. Lo que no hace cualquier persona es crear un código que sea capaz de mantenerse y escalar en el tiempo y a la vez ser entendido por todo el mundo con una eficiencia bastante buena y utilizando buenas prácticas y elementos de arquitectura. Ahí está lo complicado y ahí está lo que diferencia a un script kiddie de un programador profesional. Yo creía que por haber resuelto el problema ya estaba todo el pescado vendido y el puesto era mío, y nada más lejos de la realidad. Que tu código funcione y resuelva el problema es el primer paso. Después hay que mejorarlo utilizando buenas prácticas, hay que procurar que lo hayamos hecho todo correctamente y sobre todo hay que optimizarlo en términos de complejidad temporal y espacial. Lección número 2. La universidad no te prepara para el mercado laboral. La realidad es la siguiente, me quedaba un año o quizás algo más para terminar mi titulación, pero tan solo me quedaban un par de asignaturas por cursar y el trabajo de fin de grado, y no estaba preparado para trabajar como desarrollador. Me habían partido en dos y ya más allá de que me partiesen porque mi código no era lo suficientemente bueno, me hablaron de un montón de conceptos que yo no conocía porque no había dado en la carrera. Y es que algunos ni siquiera me sonaban porque no se habían mencionado. Te estoy hablando de conceptos como el testing, de buenas prácticas, de clean code, de conceptos de arquitectura, pero al fin y al cabo yo iba a ser un titulado que apenas sabía lo suficiente para trabajar como desarrollador, porque la universidad no te prepara para el mercado laboral. Si quieres prepararte para un puesto determinado, investiga qué es lo que te van a requerir en ese puesto y prepárate a conciencia para ello. O investiga simplemente qué es lo que se estila dentro del mundo del desarrollo. Pero no esperes que la universidad te prepare para ello, porque la universidad tan solo te dará conocimientos generales y un título que queda precioso en la pared. Lección número 3. Con proyectos personales enseñas que sabes programar, pero no que eres un programador. Cuando volví del Erasmus tenía realizados un par de proyectos personales que puedes encontrar en mi GitHub. Pero si nos paramos a pensarlo, esto no es más que la lección número 1 aplicado a gran escala. Al fin y al cabo, un proyecto personal desarrollado por desarrollar no es más que un problema grande resuelto. En este caso, yo quería una aplicación para controlar tramos de tiempo, por ejemplo, pues la había desarrollado en Android, y con eso yo enseñé que sabía programar en Kotlin. Sin embargo, si te metías en ese código, te dabas cuenta de que no era más que código espagueti, sin buenas prácticas, sin conceptos de arquitectura, sin optimización de algoritmos, sin nada. Tan solo código como haría cualquier chaval que se pone a buscar cómo realizar una aplicación en internet. Y esto, como te he dicho, lo hace todo el mundo. Lo que yo debería haber hecho, y lo que a partir de ahora haré en mis proyectos personales, es aplicar conceptos de arquitectura a ello, organizar el código de manera eficiente, vigilar los patrones de diseño y aplicarlos dentro de mi código, y utilizar siempre buenas prácticas, de tal manera que los proyectos personales no enseñen únicamente que yo sé programar en un determinado lenguaje, sino que enseñen que soy un gran programador. Lección número 4. Llévate siempre algo de la entrevista. En mi primera entrevista es cierto que me rechazaron, pero me llevé una información con esa pregunta que hice que hizo que me pasase todo el medio mes siguiente aprendiendo, formándome y mejorando a pasos agigantados como programador, que son conceptos que a lo mejor no habría aprendido nunca o me habría costado años, pero que tan solo con preguntar, oye, ¿y tú cómo mejorarías mi código? Me llevé una lista de recursos, de libros y de cosas que tenía que mirar si quería mejorar enorme. Así que lo que te recomiendo es que siempre intentes llevarte algo de la entrevista. En muchas ocasiones tú no vas a determinar si tienes éxito o no, porque puedes ir todo lo preparado que quieras, pero si se presenta Dios en esa entrevista, van a coger a Dios y no a ti. Y la culpa no es tuya, tú has sido lo mejor que podías, pero es que el otro candidato era muchísimo mejor. Lo que sí puedes procurar es siempre llevarte algo de la entrevista. Así que prepárate una serie de preguntas que te hagan mejorar, una serie de dudas que tengas respecto a una tecnología que esté aplicando o lo que sea, o lo que tú quieras. Pero de esa entrevista, aparte del rechazo o aparte de la aceptación y conseguir un nuevo trabajo, tienes que llevarte algo adicional. Y eso está 100% en ti. Y lección número 5, sé honesto contigo mismo o contigo misma. Yo antes de realizar la entrevista número 2 ya sabía que no me iban a dar el puesto. Y es porque a mí, los de administrador de sistemas, me da igual. O sea, está muy bien, realicé una asignatura en mi carrera, pero no es algo que me apasione ni mucho menos como el desarrollo. Sin embargo, me presenté a esa entrevista porque estaba desesperado por obtener un trabajo.
Me preparé algunos conceptos previos, revisé lo que había dado en la carrera e intenté no sonar un estúpido mientras respondía a las preguntas técnicas de la carrera. No obstante, en la prueba técnica me pasé 2 horas buscando cosas en Google y claramente no me cogieron. Pero es que era obvio que no me iban a coger. Y es que si me hubieran cogido, yo no hubiera sido feliz con ese trabajo y a la semana hubiera estado fuera. Qué diferente hubiera sido si yo hubiese sido honesto conmigo mismo y me hubiera preguntado qué es lo que yo quería en un trabajo, qué roadmap me gustaría hacer dentro de la tecnología y, en resumen, haber pensado un poco y haber sido honesto con lo que sé y con lo que quiero antes de comenzar a buscar trabajo. Este tipo de procesos de introspección nos puede ahorrar mucho tiempo y puede hacer que avancemos mucho más rápido en nuestra carrera profesional, y por ese motivo haré vídeos en un futuro al respecto. Pero de momento quédate con esta lección y sé honesto contigo mismo o contigo misma. Actualmente, gracias a esas lecciones, apliqué eso de hazte tan bueno que no puedan ignorarte. Y entre eso, que fue todo lo que aprendí y que me hizo despegar como un loco y después diseñar el plan que me ha hecho un mejor desarrollador, actualmente me encuentro trabajando como Backend Software Engineer en una empresa que me trata genial, que estoy aprendiendo 1000 cosas y que la verdad estoy encantado. Espero que estas lecciones te hayan servido a ti tanto como a mí, y si tú tienes alguna que te hayan dado en alguna entrevista de trabajo, por favor déjamela en los comentarios. A su vez, si el vídeo te ha gustado, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y todas esas cosas, que es un simple gesto, pero me ayudas un montón. Y si te interesa todo esto y dentro de nada tienes una entrevista técnica, te recomiendo que te pases por el vídeo que estás viendo por pantalla, en el que te explico cómo funciona JavaScript y cómo puede ser que tu navegador interprete el código de JavaScript. Te va a encantar. Sin más, no te quito más tiempo, gracias por haber estado 3 semanas más aquí conmigo, te veo en el próximo vídeo.